Hola amigos del papel, bienvenidos a La Viñeta Indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. Hoy os voy a hablar de Spriggan, este anime, esta serie japonesa que se acaba de estrenar en Netflix ayer mismo, el 18 de junio, y que me ha pillado completamente por sorpresa. No me la esperaba, no estoy muy pendiente de los trailers y demás. Realmente la serie se ha aplazado desde el año pasado y llevan unas semanas publicitándola y demás, pero yo no tenía ni idea ni de qué iba, ni me esperaba que se fuese a estrenar en este momento. Creo que cuando un estreno se produce de esta manera es cuando más se disfruta, cuando no tienes ningún tipo de expectativa ni prejuicios sobre qué te va a ofrecer la serie. Así que simplemente entré en Netflix y vi que estaban publicitando esta serie, que me llamaba mucho la atención por el personaje, cuando ves en la portada, ¿no? El protagonista, con esa escritura también, con esa tableta, con esa escritura que no entiendes, letra antigua. Y bueno, entré a ver qué tal, y conforme iba viendo yo decía, esto me suena, este personaje yo lo conozco, esto realmente me suena mucho. Y conforme iba pasando decía, hay que ver cómo se parece este anime al cómic de Striker que yo me leí de adolescente. E iba pasando y decía, pues es que esto es igual que Striker. Terminó el primer capítulo, fui a mirar a ver qué era esto de Spriggan, y resulta que sí, que ese es el nombre original que tenía el manga de Striker, que yo conocí en los años 90. Así que nada más terminar el primer capítulo, voy a la estantería y cojo estos tres cómics. Es una serie limitada que compré en el año, está editada en España en el año 93 por Planeta de Agostini Comics, y son 3 números solamente, y el título a 275 pesetas cada ejemplar. Y como veis es Striker, el guerrero blindado. Es un manga que yo conocí pues eso en los 90 cuando salió, y me impactó bastante, me resultó muy llamativo. Es un cómic un poco más fuerte de lo que es quizá la serie, pero la serie también tiene bastante violencia, y bueno, este quizás sea un poquito más oscuro. Es un manga de Hiroshi Takashige y Ryoji Minagawa, complicadete. Y en él nos cuentan la historia de este personaje, de Striker, que es un miembro del grupo de operaciones especiales creado por la Fundación Arkham. Esta fundación fue creada para proteger objetos peligrosos de antiguas civilizaciones. Y esto es un poco el motivo principal de la serie y, bueno, la temática tan interesante que tiene este anime. El manga comenzaba hablándonos precisamente de este personaje, de sus características como luchador, ya que está dotado de incomparables reflejos y coordinación, y a los 17 años era el más poderoso miembro de su equipo. Cuando lleva el equipo acorazado conocido como armadura muscular blindada, es imposible vencerle en un ataque convencional. Y esa es una de sus principales características, esa especie de traje, que la serie creo que le llaman traje muscular blindado también, así, y que bueno, le proporciona 3 veces más fuerza de la que tendría normalmente, agilidad y resistencia, y bueno, y está fabricado con un material que se llama Omialcón, y que bueno, básicamente, bueno, no es que sea indestructible, pero bueno, es el adamantium de este universo. Bueno, el manga tiene escenas de lucha muy impactantes, escenas muy brutales, muy llamativas. A mí de adolescente me llamó mucho la atención. Me acordaba mucho del cuchillo este también que tenía, prácticamente que lo cortaba todo. Era como uno de estos cuchillos que anuncian en el teletienda, que corta lata y de todo, pues esto lo cortaba todo. Y bueno, la verdad es que quizás no estaba esperando que en la serie esta, por lo menos en el primer capítulo, apareciese, pero bueno, supongo que aparece un poquito más adelante. En el primer episodio aún no tiene el cuchillo, pero bueno, él tiene prácticamente todas las características que ya tenía en el manga. Bueno, ya lo estáis viendo, pero bueno, para los que seáis nuevos en el canal, yo mis reseñas suelo acompañarlas haciendo un dibujo, en este caso casi siempre un dibujo paródico de la serie, del cómic o la película a la que estoy tratando. En esta ocasión no va a ser menos, y vamos a ir haciendo un dibujillo de Striker, o en este caso de Spriggan, y a ver, esperamos que quede simpático. Y mientras, vamos hablando de este primer episodio, porque solo voy a hablaros del único que he visto, el primer episodio, que se llama La Serpiente de Fuego. Bueno, la serie se compone realmente, por lo menos lo que está ahora mismo en Netflix, la primera temporada, de 6 episodios. La primera es de Flame Serpent, la serpiente de fuego. El segundo de Noah's Ark, el arca de Noé, que por supuesto hace referencia
a la historia que precisamente tiene el manga que os he enseñado antes, que trata sobre todo del arco del Arca de Noé, así que ya el siguiente episodio ya nos hace referencia a ese elemento también de la tradición judío-cristiana, y que bueno, va entroncado con toda la temática de la serie. El tercero se titula The Forest No Return, el bosque sin retorno. El 4, Berserker. El 5, The Crystal Skull, la calavera de cristal, otra referencia al misterio. Y el sexto, el último episodio, The Forgotten Kingdom, el reino olvidado. En este vídeo intentaré no hacer spoiler o hacer lo mínimo posible, simplemente voy a hablar un poco del planteamiento de la serie y lo que a mí me ha parecido, que ya os digo que me ha gustado. En cuanto a la temática de este anime, pues prácticamente sigue el mismo planteamiento que el manga. Habla de una corporación de Arkham y que está con la misión de descubrir y proteger los objetos antiguos de una antigua civilización, que nos dicen que eran de seres, bueno, hablan de unas civilizaciones antiguas que eran mucho más avanzadas de lo que nosotros suponemos. Bueno, todo esto hace mucha relación a la tradición del misterio que podríamos haber conocido leyendo libros de von Däniken o de Jiménez del Oso o escuchando La Rosa de los Vientos. Todo este mundo del misterio está aquí recogido y muchas veces hacen referencia a cosas que nos suenan tanto como pueden ser, por ejemplo, el mapa de Piri Reis, las líneas de Nazca, la máquina antiquitera y bueno, por supuesto el Arca de Noé. Todo este tipo de elementos del misterio y hablando de civilizaciones perdidas como puede ser la Atlántida, Lemuria o alguna cosa así, todo esto evidentemente está presente en la serie y nos habla de esas civilizaciones que por el motivo que fuese, por el tanto avanzados que eran, con tanto poder que tenían, les llevó al colapso, a la destrucción y de alguna manera nos mandan un mensaje a la humanidad del futuro con unas plaquitas escritas creo que en hebreo, bueno, así un poco antiguo, en el que nos hablan precisamente de esto, que tendremos que la obligación de encontrar esos objetos que son muy poderosos, usarlos para el bien y si no es posible sellarlos o destruirlos, que es lo que intenta hacer Arkham y la división en la que trabaja Spriggan. Intenta encontrar estos objetos, protegerlos y en el caso de no poder hacerlo, sellarlos para que nadie pueda utilizarlos para el mal. En este primer capítulo, bueno, empezará con un prólogo sobre un elemento, sí, sobre uno de estos objetos, un opart, le llama precisamente, esos objetos fuera de su tiempo, ese es un orbe, bueno, no hace mucha referencia a él, es una excusa para presentarnos precisamente todo este planteamiento y precisamente al personaje de Stryker, al personaje de Spriggan, y lo hacen tremendamente bien. Estos primeros minutos son absolutamente geniales, con el reverendo sanguinario y todo lo demás es simplemente una presentación, pero te queda clarísimo el tipo de habilidades que tiene el protagonista. Tremendo, una de las mejores cosas que tiene esta serie es lo bien conseguido que están las escenas de lucha, de cómo se mueve Stryker, cómo se desplaza, cómo lucha. Yo me lo imaginaba así cuando veía el manga y está muy muy conseguido. No han hecho concesiones al tema de la violencia, de hecho la serie es para mayores de 16 años y sí que tiene un poquito menos que en el manga, pero tiene bastante violencia, pero bueno, no es tampoco el objetivo principal de la serie, creo yo. Le gusta centrarse en todo el tema del misterio y aquí nos encontraremos con unas ruinas a las faldas del monte Fuji y por la cual llamarán una experta en traducción de símbolos para que les desvele unas escrituras que han aparecido y poder conocer un poco más ese sitio. Habrá un montón de gente interesada en conseguir precisamente toda esta información y estas cosas, estas ruinas que se encuentran ahí a las faldas del monte Fuji, relacionadas principalmente con Estados Unidos, Rusia y diversos países, ¿no?, interesados en ese teatro del poder. Y muy interesante todo el capítulo, en el que ya nos van planteando cuán peligrosos pueden ser estos elementos, estos objetos antiguos, y por supuesto cuán peligrosos más aún pueden ser los enemigos a los que se enfrentará Spriggan, realmente peligrosos, y bueno, con una solución final muy interesante en el que ya nos lo han ido preparando. Me gustan este tipo de cosas en el que al final, bueno, pues como se resuelve tiene relación con cosas que te han ido explicando durante la trama. Es un buen ejercicio de guión. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las mejores cosas que tiene esta serie y de las cosas que quizá flojea un poquito más. Vamos a empezar hablando de la fidelidad a la obra original, al manga. Bueno, yo no soy un experto en el manga, ya veis que solo tengo 3 números,
Pero bueno, yo creo que respecto a lo que es el diseño, por ejemplo, cambian algunas cositas, actualizan otras, pero es bastante fiel. Reconoces a todos los reconoces los personajes, los elementos, al jefe, al director, digo, de la Arkham, y a todo el mundo. Y creo que en eso también tienes un punto a favor, porque la serie es muy reconocible y yo creo que bastante fiel al manga original. En cuanto a la animación, también está muy bien. Yo creo que tiene buen conseguido todo el movimiento, las escenas de acción. Luego pues tiene sus momentos pues, más estáticos, pero en general yo le pongo muy buena nota a la animación. No me ha sacado en ningún momento, al contrario, te motiva y te emociona ver algunos momentos realmente espectaculares. Bueno, sí, algunas escenas de lucha son brutales, pero ya te digo, están muy bien conseguidas y también es otro punto positivo. Temas de guión, pues la verdad que cumple su función también, porque básicamente te está narrando una historia de aventura, fantasía. Esto no es Harlem, ni lo pretende, y sin embargo, bueno, te mantiene cierto interés, bueno, te mantiene mucho interés. Bueno, y por supuesto a mí el guión, ya el concepto, todo este tema del misterio y que lo relacionen con algunos elementos reales y los otros son fantasía, a mí me motiva muchísimo, me gusta mucho. Todo siempre me gustó en el manga cuando hablan del arca de Noé y la encuentran y todo esto, y es real. Pues todo este tema de la ficción, de la mitología, que la trasladan a una posibilidad real con la ciencia ficción, me resulta muy muy llamativo. Y está muy bien narrado, bien contada la historia, no te aburres. Y bueno, quizás algunos puntos negativos que le puedo poner es que de vez en cuando, y es un problema que tienen también en general muchos animes, tienden a ser demasiado descriptivos. Te sueltan unos rollos a veces a los personajes, unos rollos muy largos para explicar muchas cosas que a lo mejor no era necesario que las explicases o que lo explicasen los personajes a modo de lección. Eso suele ser un fallo de narración. Las cosas las tienes que contar con la historia. Si ahí tiene que llegar un personaje y contarte como si te estuviese dando una clase, explicándote para que entiendas ciertas cosas de la serie, quizás bueno, pues no has tenido los suficientes recursos como guionista para contarlo de otra forma. Pero no son demasiados y no son tan peñazos como para que te saquen o te aburran. Se podrían mejorar, pero bueno, no es tan mal. Luego los personajes principales, como el de Striker, el Strigan y Spriggan, y la chica Rigo, me parece que se llamaba, 16 años, excesivamente jóvenes, pero bueno, se supone que son unos superdotados y bueno, queda creíble a pesar de que a veces las conversaciones pueden ser un poco chorras, ¿vale? En general la serie la recomiendo. Yo creo que si te gustan todos los elementos que te he comentado, si te gusta el anime japonés, con el tema de ciencia ficción y temática del misterio, si te gusta todo eso, posiblemente sea una serie que te guste bastante. Tiene el punto fuerte del diseño, que está muy guapo, el traje de él, por ejemplo, este traje nuevo, el traje que tenía muscular blindado, en esta ocasión, cuando está en funcionamiento, se ve brillar por debajo y está muy chulo. Estas son cosas que se hacen para molar, que también son importantes. Los villanos son muy interesantes, dan miedo, resultan intrigantes, son repulsivos, están muy bien conseguidos, tienen mucha personalidad. Lo de los villanos es un punto muy fuerte de esta serie. Y por supuesto la temática, que es muy atractiva, por lo menos para mí lo es. Yo con ganas de ver los siguientes 5 episodios, iré comentándolos en el canal conforme los vaya viendo y los iremos compartiendo. Y bueno, os recomiendo realmente que lo veáis. Este es el resultado final de este dibujo en plan caricatura que he hecho. Espero que os resulte gracioso. Y bueno, espero que le deis al like, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, mozos.